Bienvenidos a otra edición de Exportando Diálogos. El día de hoy platicaremos acerca de la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, sus facultades y la modificación de legislación correspondiente. Para eso tenemos como invitado a Mauricio Zamudio. Mau es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho Fiscal y profesor de la asignatura Derecho Aduanero Internacional en el Instituto Universitario Karen. Actualmente es abogado de análisis normativo en la Dirección Jurídica de Confederación. Muchas gracias por estar con nosotros, Mau. Bienvenido. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Es un placer. Comenzamos de una vez rápidamente, ¿qué es la Agencia Nacional de Aduanas de México y cómo surge en la legislación mexicana? Bueno, la Agencia Nacional de Aduanas es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una autoridad fiscal y aduanera con la facultad de emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que nosotros tenemos un cúmulo de autoridades fiscales, Sí. como el IMSS, Infonavit, el SAT, las secretarías de finanzas de los estados, todas estas son autoridades fiscales. Ahora surge esta nueva autoridad fiscal que por un lado va a tener la facultad de recaudar las contribuciones de comercio exterior y por el otro lado ser una autoridad aduanera. Y por otro lado, tenemos esta facultad para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pensemos, hay muchas resoluciones que no emite el día de hoy la Administración General de Aduanas, pero que tienen que ver con un comercio exterior. ¿Como cuáles? Podemos hablar consultas de clasificación arancelaria, las resuelve la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior Aduanal. Podemos hablar consultas de la regla 128, también las resuelve esta administración. Son sobre la interpretación y aplicación de disposiciones normativas en materia de comercio exterior. Podemos hablar rectificaciones de pedimentos, las autorizaciones las emite AGACE y como tal, por ejemplo, AGACE es distinta a la Administración General de Aduanas, ¿no? Las consultas de clasificación arancelaria y la interpretación de disposiciones corresponden a la Administración General Jurídica. Pensemos también en las resoluciones a recursos de revocación, también corresponden a la Administración General Jurídica. Entonces, con esta nueva disposición, se permite que la Agencia Nacional de Aduanas emita estas resoluciones. Ahora, ¿cómo surge? Surge a partir de la publicación del decreto del 14 de julio del año en curso. Perfecto. Ahora, yo no sé si la audiencia tenga esa duda, pero yo sí. ¿Qué es un órgano administrativo desconcentrado? Un órgano administrativo desconcentrado. Ok. Exacto. Para poder entender que es un órgano administrativo desconcentrado, vamos a recordar nuestras clases de derecho administrativo. Básico. Ok. La administración pública federal se divide en centralizada y paraestatal. Dentro de la administración pública centralizada vamos a encontrar a las dependencias, Ok. como son las secretarías de Estado. Las secretarías de Estado, no sé, puedes imaginar secretarías de Estados que tienen una función específica, por ejemplo, Sedena, Claro. Semarnat, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, y la que a nosotros nos interesa es Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ok, ¿dónde están las facultades de estas secretarías? Las vamos a encontrar en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahora, vamos delimitando el tema. En el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Hacienda tiene la facultad, en su fracción 12, de dirigir los servicios aduanales y de inspección. ¿Ok? El artículo 17 de la misma ley establece que las secretarías podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y que se encargarán del despacho de los asuntos, es decir, se van a encargar de una tarea en específico. Por ejemplo, no sé, tenemos muchos órganos administrativos concentrados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Puede estar la Comisión Nacional de Banca y Valores, en la CONDUCEF, la CONSAR. En materia de, por ejemplo, en materia de comercio exterior está COFEPRIS, de Secretaría de Salud, está CONAMER, de Secretaría de Economía, está el Servicio de Administración Tributaria, pues bueno, también es de la Secretaría. Entonces, se crea esta nueva Agencia Nacional de Aduanas que tiene la principal función. ¿Cuál es la principal función de esta agencia? Pues dirigir los servicios aduanales y de inspección. A eso iba yo, Ajá. justamente.
Sí, no, esa es su principal función. Ya adicional, pues sí, también va a verificar el correcto cumplimiento de las normas para la entrada y salida de mercancías y recaudar las contribuciones, aprovechamientos y accesorios de las operaciones de comercio exterior. Esas sí podemos decir que son sus principales funciones, porque esa era mi otra pregunta. Ajá. Bueno, ¿cuáles son las principales funciones de esta NAM? Entonces, esas dos son de cabecera. Ajá, pues si nosotros podríamos definir cuál es la naturaleza jurídica de esta nueva agencia, sería órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado de dirigir los servicios aduanales de inspección, vigilar el correcto cumplimiento de formalidades de las leyes fiscales y aduaneras y recaudar contribuciones de operaciones de comercio exterior. Así lo podríamos definir. ¿Ok? Y de las funciones. ¿Ok? Las funciones son, bueno, por mencionar algunas y... Sí, unas rápido, sí. porque me imagino que hay muchas y hay que irlas delimitando cada una, ¿no? Sí. Por mencionar algunas, primero va a estar la principal, así, verificar, no, más bien dirigir los servicios aduanales y de inspección. Eso es lo primero. Recaudar las contribuciones de las operaciones de comercio exterior, verificar la legal estancia estancia de mercancías extranjeras en territorio nacional. Va a tener otra facultad como verificar el origen. Aquí, en verificar el origen, vamos a tener, hay algún inconveniente. Bueno, no inconveniente, sino más... Tema por revisar. Tema por revisar, porque esta facultad como tal la comparte con la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Actualmente la Administración General de Aduanas y AGACE comparten esta facultad. Ambas tienen la misma potestad. Ahora, con la creación de la Agencia Nacional de Aduanas, nos surge la duda. ¿Qué va a pasar con AGACE? Se van a unir, se van a separar, sí, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué va a pasar? Puede ser que bueno, más bien que AGACE se una a ANAM o bien que trabajen coordinadamente. Las facultades es administrar los padrones. Sí, ok. Esta facultad actualmente la tiene la Administración General de Servicios al Contribuyente. Entonces, también es una facultad que vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque cómo va a pasar la información de Administración General de Servicios al Contribuyente a ANAM, y en su caso, bueno, ya va a corresponder a ANAM pues emitir todas las resoluciones que tengan que ver con la suspensión de padrón de importadores, con cualquier aumento en los padrones sectoriales, en fin. Otra facultad muy importante que tiene el ANAM es representar el interés de la Federación en controversias fiscales y aduaneras. Okay. ¿Qué quiere decir esto? No sé, échalo. Pues básicamente quiere decir que va a poder apersonarse en el juicio de amparo, va a poder apersonarse a contestar juicios contenciosos administrativos. Y de la misma manera nos surge otra duda que va a pasar con los recursos de revocación. ¿Por qué? Actualmente las administraciones desconcentradas jurídicas resuelven los recursos de revocación. Estas administraciones corresponden a la Administración General Jurídica. Pero si nos vamos al reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, nos dice que solo va a resolver de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, lo que nos lleva a considerar es que la ANAM va a tener que tener una de dos. O tiene su propia jurídica que resuelva sus recursos de revocación, o bien se siguen apoyando de la Administración General Jurídica. Aunque debido a que pues la ANAM tiene la facultad de emitir las resoluciones en el ámbito de su competencia, pues considero que debería más hacer la creación de administraciones jurídicas que podrían responder. Otras facultades podemos mencionar comparecer ante autoridades jurisdiccionales y administrativas en el ámbito penal, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el carácter de víctima u ofendido. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente es cuando van a denunciar, pues en la materia sería contrabandos, evasiones. Sí, son todas esa parte. Entonces, ya cuando son problemas. Sí, ya cuando son problemas serios, ya, también tienen esa facultad. Esa facultad. Atribución, sí. Sí. Atribución está perfecto. Okay. Páusate tantito, sí. Justamente vamos a una pausa y no se despeguen del canal.
Despausémonos, auditorio. Estamos de vuelta en nuestra entrevista con Mao Zamudio. Yo tengo una duda clara y fundamental. Sí. ¿Quién es el encargado de la UNAM? ¿Qué facultades tiene? ¿Hay unos requisitos? O sea, ¿ya está definido? ¿No está definido? Ok. ¿Quién va a ser el titular de la UNAM? Sí, ¿quién va a ser? Para empezar a señalar quién va a ser el titular de la UNAM, primero vamos a abordar los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Tienes que ser ciudadano mexicano. Humano, ¿no? Sí. No, uno. ciudadano mexicano. Ok. Primero. Después, contar con un título de licenciatura, puede ser en economía, puede ser en derecho, puede ser en administración. Ok. Pero este título tiene que tener por lo menos 10 años de antigüedad. Ah, ok. Sí, O sea, no es de aquí un año y vámonos, sí, mijo. no. Aparte, Ok. tienes que tener experiencia comprobada en materia fiscal y aduanera. Sí, bueno, mínimo, ¿no? Sí. Adicional a ello, no debes de haber sido suspendido para ejercer actos de comercio o para ser funcionario público. De la misma manera, no debiste de haber sido condenado por delitos dolosos que ameriten 1 año en prisión. O sea, sin antecedentes, vámonos claros, ¿no? Básicamente. Gente decente. Sí, básicamente sí es. Primero, esos son los requisitos. Ahora, ¿quién va a ser titular de la UNAM? Ujú. De acuerdo al 7º transitorio del decreto, nos señala que una vez que entre en vigor el decreto, Ajá. el secretario de Hacienda y Crédito Público va a designar a quien esté ocupando el cargo de Administración General de Aduanas, Ok. el que esté en funciones, como titular de la ANAM. Ok. Ese sería quién va a ser el titular. Y recordemos, ok, por una parte vamos a tener que, ¿cuáles son los requisitos? ¿Quién va a ser el titular? Ahora, una disposición muy importante es, el titular de la UNAM va a poder ser nombrado y removido por el presidente de la República Ok. a propuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público. Esta es una característica, o más bien una diferencia que tiene con el jefe del Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque el jefe del Servicio de Administración Tributaria también es nombrado y removido por el titular del Ejecutivo, Ujú. pero requiere ratificación del Senado. Ah, ok. Entonces, esa es una de las principales diferencias que tienen estos dos encargados. Y por otra parte, tenemos, bueno, cuáles serían sus principales facultades del titular. Sí. La principal sería administrar y ser representante De la UNAM. legal de la UNAM, Claro. como órgano administrativo desconcentrado y como autoridad fiscal y aduanera. ¿Qué quiere decir esto? Que, como yo te comentaba, tienen la facultad, la tiene como tal la UNAM, de apersonarse en juicios de amparo, en juicios contenciosos. Sí. Bueno, entonces, ¿quién va a firmar por la UNAM? Pues el titular. Ok. Ya, igual que en el Servicio de Administración Tributaria, bueno, esta es una facultad que se puede delegar, ya sea a los funcionarios que su propio reglamento interior señale. Ahora, otra facultad va a poder estar en las negociaciones de tratados aduaneros y fiscales. Ok, o sea, con voz y voto, vamos a llamarla así. No, más que, pues sí, digámosle sí. Que sí va a tener, como es un órgano de consulta en materia aduanera de la Administración Pública Federal. Puede estar presente justo en todas estas reuniones. Exactamente. Esas serían como de las principales funciones. Como el jefe del Servicio de Administración Tributaria, pues puede nombrar, remover a sus empleados, y cambiarles la adscripción. Eso es una facultad que, bueno, también comparte no comparte, pero que tiene a la par que el jefe del Servicio de Administración Tributaria. Ok, bueno, y entonces, ¿cuándo entra en vigor este decreto? Ok, para entrar... Ahí viene lo bueno. Sí. ¿Por qué? Va a entrar en vigor una vez que se hayan modificado las leyes que le dan competencia al Servicio de Administración Tributaria en materia fiscal y aduanera. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que se modifique la ley del Servicio de Administración Tributaria, es que va a entrar en vigor este decreto. Ok, ya tenemos por una parte, ya entró en vigor el decreto. Posteriormente, a los 180 días naturales, el secretario de Hacienda y Crédito Público propondrá al titular del Ejecutivo Federal el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Ok? Y otro punto que tenemos que tener, todos estos de transitorios. Otro punto que tenemos que tener en consideración es las disposiciones del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que confieran facultades en materia aduanera al Servicio de Administración Tributaria, se van a seguir entendiendo más bien, se van a entender ahora a la NAM
hasta que no exista uno que la sustituya. Es decir, mientras no se reformen estos dos reglamentos, todas las facultades que son competencia de la NAM, pero que están conferidas al Servicio de Administración Tributaria, bueno, se van a entender conferidas a la NAM. Y por último, las leyes que los reglamentos y disposiciones normativas que confieren facultades en materia del decreto al Servicio de Administración Tributaria, como son pues, el reglamento de la ley aduanera, las reglas generales de comercio exterior, van a entenderse a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Okay. Entonces, básicamente tendremos que también esperar reformas para... No hay más. Sí. Después, los reglamentos interiores de Secretaría de Hacienda o Servicio de Administración Tributaria se van a entender conferidos a la NAM. Y las leyes o reglamentos o disposiciones que confieran también facultades o, pues sí, más que nada hagan referencia al Servicio de Administración Tributaria, pero que sean competencia del decreto, se van a entender conferidas a la NAM. Entonces, eso es toda la parte de cómo va a entrar en vigor y cómo se va a aplicar. Ok, suena como todo complicado, pero ahí vamos. ¿Algo que quieras agregar tanto para los agentes aduanales, tanto para toda la comunidad del comercio exterior? ¿Qué crees que sería como fundamental? Pues tenemos que estar muy pendientes de las reformas a los decretos, tenemos que estar muy pendientes de los transitorios. ¿Por qué? Porque posiblemente existan procedimientos, piensen en PAMAS, piensen en... ¡Ay, no! ¡Virgen! No. O sea, supongamos que entra en vigor el decreto y hay PAMAS pendientes por resolver. Sí, entonces... ¿Quién los va a terminar resolviendo? ¿AGA o ANAM? También tenemos que tener especial cuidado, o más bien tenemos que estar pendientes de las disposiciones que dice el decreto, porque, por ejemplo, tenemos, ¿qué va a pasar con las consultas de clasificación arancelaria que tenemos resueltas por la jurídica? ¿Todavía vamos a poder aplicarlas? ¿O no? ¿O las tenemos que volver a presentar? Claro. En consultas en normatividad de comercio exterior aduanal, ¿van a seguir siendo aplicables? ¿Se tienen que presentar de nuevo? O, por ejemplo... recursos de revocación, cómo van a finalizar los juicios contenciosos, cómo van a finalizar los recursos de revocación. Entonces son más que nada para que nosotros tengamos la certeza y seguridad jurídica de cuál es la autoridad. De a dónde vamos a ir, ¿no? Ajá, más que nada la autoridad competente que nos va, que nos debe de responder. Sí, y de solucionar en tal caso que una respuesta esté como pendiente por ahí, bueno, entonces, ¿a quién le pregunto? ¿A ti o a ti? ¿No? Sí, básicamente eso es lo que tendremos que acatar. Mi Mau, es un tema que tiene muchísima tela de dónde cortar, pero antes que otra cosa, muchísimas gracias por ponerlos en cristiano y en español, un poquito en un lenguaje más amable para nosotros, en dónde estamos parados. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí. Y bueno, cualquier duda, aclaración, con todo gusto, mándenme un correo, llámenme en los comentarios, los podemos atender. Perfecto. Audiencia, aprovéchenlo, por favor. Es un experto. Cualquier duda que tengan, tanto en este tema como en otro, con mucha confianza pueden ponernos en los comentarios y vemos la forma de contestarles. No se pierdan todos los contenidos de Confederación, por favor. Suscríbanse a todos los canales, a todas las redes sociales. Pongan las campanitas, pongan alertas para que no se pierdan absolutamente nada. Es todo por hoy, pero nos vemos muy pronto.